profundidad, ¿ah? Cuando habla de lo que enciende el fuego. Que enciende el fuego, dice el 21, claramente el carbón para las brasas. Dice el carbón para las brasas y la leña para el fuego. Sabe que estas dos cosas es lo que hace que se dé el calor, las brasas y la leña. Pero cada uno es un evento diferente, ¿no? Es un evento exactamente. El carbón que todo el tiempo está hirviendo ahí, la leña es un fuego que se apaga rapidito. Exactamente, o sea, habla de las cosas, por así decirlo, por etapas, que el carbón está ahí permanente, está para, pero la leña, el uso que se le da a cada uno también. el uso. Porque antes del carbón, si el carbón no era leña. Sí, No. Sí, pero debió pasar un proceso para que no fuera exclusivo. Sí, sí, el uso, sí. Pero que ahí nos damos cuenta que primero es el carbón y después la leña, porque cada uno va a cumplir una función. O sea, el carbón es mucho más resistente y con el carbón se puede hacer mazorca, mientras que con la leña no, la leña hay que apartar para hacer el carbón, para hacer la mazorca. Veo que el carbón cumple una función y su encendido no es lo mismo que la leña, porque la leña bota en la llama. Y el carbón sí amontonado botará, pero por lo general mantiene el calor. Y llevando a la contienda es cosa fuerte más el carbón. Sí, entonces, exactamente. Por eso, cuando va a hablar para referirse al de las contiendas, fíjese usted cómo al final dice, y el hombre rencilloso para encender contienda. Mire, dice el hombre rencilloso para encender contiendas. El hombre rencilloso para enseñar contiendas. Esto no es porque es el hombre el que sea contencioso, no, sino es que era lo que yo le explicaba una vez, no sé a quién le explicó que a Jenny, si yo no se lo explicaba yo, porque en Efesios 4:26, como dice que a unos constituyó pastores, a otros evangelistas, entonces tendría que decir la Biblia para que se aceptara el ministerio del pastoral de la mujer, tendría que decir, y a uno constituyó pastores y a otras constituyó pastoras. No, era aquí cuando este versículo dice el hombre rencilloso, ya sabemos que también se refiere a la mujer inmediatamente. Es que ese lenguaje se conoce ahora con Petro y Francia Márquez. Eso antes, si habían hombres y mujeres, se decían ellos. Ya se hablaba como en masculino. Pero Sí, pero incluían también a la mujer. Esa es la parte social, pero en la parte espiritual siempre había esa discusión. No, pero es que es un manejo de lenguaje. En castellano a mí me enseñaron eso. Eso hace una fila de Sí, años. pastor, porque el hombre en la se Biblia hablaba así. se refiere al género humano. O sea, está hablando tanto de hombre como Una de inclusión. mujer. Exactamente. Eso no es porque diga, como dice usted, nosotros, o se refiere, como decía, a masculino, ¿no? Ahí estamos toditos metidos en lo mismo. Claro, entonces claro, al decir aquí el hombre rencilloso para encender contienda, que es hombre rencilloso, mujer rencillosa. Entonces, fíjense usted, como vemos, fíjese usted que el texto está dividido, dice carbón para brasa, el carbón para brasa, coma, y la leña para el fuego, y ya de ahí comienza un punto y coma para comenzar a decir los dos factores que inciden en el hombre que hace que sea contencioso. Primero habla de las brasas, ¿verdad? Entonces usted puede llevarlo al plano de la aplicación y se da cuenta que hay gente que es rencillosa. Hay gente que las cosas las arman, una cosa impresionante, que eso puede ser un director de cine. Arma toda una película porque es rencilloso. Busquemos la palabra rencilla, Yorma. Que muchas veces esa rencilla genera eso, y eso es un espíritu. ¿Qué dice? Riña, pelea, disputa, conflictos, Sí. altercados, O sea, discordia. el rencilloso le da un puño al otro por si las moscas. O sea, sentí que estabas hablando de mí y le pega. ¿Pero por qué me pega? No, porque de pronto ibas a hablar de mí.
Fíjese usted lo que es la persona rencillosa. Una persona rencillosa siempre vive predispuesta. O sea, él vive y es interpretador. Esa persona rencillosa, está uno hablando por acá y él está allá y uno está moviendo los labios. ¿Sabe qué estará diciendo de mí? Está hablando de mí. ¿Sabe qué se? Pero, compra la pelea. sí, pero como se me acerca acá, mucha trompa que le voy a dar. ¿Por qué? Porque esas son personas rencillosas y viven predispuestas. Eso es un espíritu que sabe que como él tiene esa debilidad en las emociones, lo mantiene así en ese estado. Esa persona en ese estado, ¿qué es lo que es? Un generador de contienda. Porque dice aquí el hombre rencilloso para encender contiendas. Entonces el problema no es que él o ella se meta sola en el problema, sino que si es él, involucra a la mujer. Y si es ella, involucra al marido. Y si está el tío, entonces involucra al tío. Y si está el abuelo, y si está el nieto, entonces viene la familia mosquito a pelear por una sola persona que es rencillosa. Una sola que es rencillosa. Eso en el plano secular, ¿no? Porque Sí. en el plano espiritual nosotros como evangélicos también creamos rencilla, pastor. No, es que lo estoy hablando en el plano Secular. sí, para llevarlo al espiritual, en el sentido que ese espíritu es el que más ministra en la iglesia y en los liderazgos por las competencias. Entonces la persona que viene siendo rencilloso allá, el diablo sabe que cuando está acá en la iglesia, ese es un talón de Aquiles para él. O sea, el que le gusta murmurar, el que es el radioperiódico del barrio cuando estaba en el mundo, ahora acá adentro lo quiere coger también. Si es Radio Bemba Estéreo, también lo quiere coger para esos menesteres dentro de la iglesia. Sí, entonces eso es lo que pasa, porque ya él lo tenía allá afuera en el mundo, lo tenía cogido. Entonces ahora cuando llegue acá a la iglesia, él lo va a tratar de utilizar. Por eso estoy haciendo esta aclaración, porque el enemigo va a tocarlo a uno en lo que haya sido su debilidad, en lo que haya sido su fortaleza en el mundo. Acá en el Señor él va a tratar de hacerlo para hacer su daño dentro de la congregación. Por eso es que el tema que estaba hablando anoche precisamente es para eso. Precisamente el tema que estaba hablando anoche es un tema que lo hablé a manera de mensaje, pero es un mensaje muy doctrinal. O sea, eso es un mensaje más doctrinal que una enseñanza superficial. Porque, ¿qué es lo que tú piensas en tu silencio? Eso. Es muy importante que hoy que usted está escuchando esto, usted sepa que lo que usted es en el silencio es lo que usted será en el público. ¿Por qué? Porque cuando usted en su silencio es una persona que es rencillosa, usted va a generar contienda. Hay gente que nada más compararse al lado de otro le cae mal y dice, este sí me cae mal. O sea, porque dentro lleva el espíritu de esa rencilla. Y a veces discute sin ningún motivo. Esos son espíritus que ministran la vida de la persona y que a veces muchas personas se dirán, pero yo ¿por qué soy así? Porque tiene un espíritu de rencilla que si usted no deshace eso, no se descubre a sí mismo. Por eso, cuando estábamos comenzando, que la pastora comenzó a leer este texto 19, habla de muchas cosas. Donde dice el 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y hace una pregunta, líbrame de los que me son ocultos. Impresionante. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, no sé, eso es lo más triste en uno. Lo más triste en uno. ¿Sabes que a veces uno está pensando en cosas que no debería? Y cambias el pensamiento, más no te pones a analizar, tú estás ahí, ¿qué haces ahí pensando en eso? ¿O qué está pasando conmigo que yo le estoy dando larga a ese pensamiento? ¿Por qué me detengo? Lo que hacemos es cambiar el pensamiento, pero ni siquiera oramos por lo que ya antes habíamos pensado. ¿Por qué yo sentí? ¿Por qué yo pensé? ¿Por qué eso yo lo estoy concibiendo en mí? A veces pasa así. Precisamente el salmista en el versículo 19 dice,
sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire esta profundidad con la que él habla. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo digo, lo que yo hablo, sea grato delante de ti. Pero hay palabras que incomodan. Por eso es que nosotros, de por sí el castellano tiene algunas palabras por jerga que afean el vocabulario. Un cristiano no debe ser así. Hay palabras que no son pecados. Hay palabras que no son pecados. Por ejemplo, yo voy a utilizar la palabra, me va a decir por respeto al mundo. Yo digo la palabra y voy a decir, eche. Eso es una palabra que por eso estoy, no me bajé del púlpito, ñaño. Por ejemplo, eso es una palabra que no es ni fu ni fa. Una palabra, un dicho que no le veo sentido a esa palabra. Pero uno, y no es mala. Pero cuando, mire cómo hizo la ñaña. Claro, es porque viene de usted, pastor. ¿Ah? Es porque viene de usted. Ella Sí. espera de usted. No es que la ñaña me ama. Ustedes vieran la ñaña. Yo creo que ñaña me ama a mí más que a Fabio. Ajá, la ñaña llegó. Ahorita no creo. ¿Ah? Ahorita en este momento no creo. ¿Le regalaste algo? Sí. Ah, por eso. Por eso le digo. No, mira, dice que no, mira. Ay, esta es mi amiga. Entonces, esos términos que afean el vocabulario. Yo estoy hablando y salgo con una palabra de esa, eso afea el vocabulario. Porque esa es una jerga. Entonces, por eso dice aquí el salmista, sean gratos los dichos de mi boca. Y viene, ¿qué piensas? ¿Qué piensas cuando tú estás en el silencio? Y dice, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oye, ¿sabe usted que la vaca rumea cuando está en reposo? Es lo que yo le he llamado la meditación. La meditación es esa. Porque cuando uno está en meditación es como si rumiara. Porque uno devuelve los pensamientos, recorre, yo hice esto, se va por allá, esto. Entonces ahí es donde ¿qué piensas en el silencio? Si para bien o para mal, me hice esto. Bueno, lo voy a perdonar. Así ese es otro yo que usted tiene allá enterrado, su conciencia. Uno planea también de noche. Claro. Uno planea. Dice la escritura que el hombre malo no duerme si no hace ver caer a alguno. Que el hombre perverso dice que pierde el sueño planeando qué va a ser el día de mañana. ¿Entiendes? Y una vez una persona cercana a mí me dijo, yo todas las noches me acostaba planeando cómo me iba a vengar. Y a veces uno pasa por ahí. Claro, estoy hablando de alguien que todavía no era cristiano. Todavía no era cristiano. Pero a veces le pasa a uno, pastor, imaginando que están hablando de mí, imaginando que eso fue en contra de mí, ella me la tiró a mí, él me la tiró a mí, los pastores ahora se van a ensayar en contra de mí, pastor, y no analizamos esos pensamientos y es con lo que nos despertamos el día de mañana. Claro. A la defensiva, Y siendo evangélico. Y soñamos y entonces después en el Dios sueño mostró. Dios me mostró al pastor o la pastora tan malo porque soñé esto y lo otro y es la o el hermano. Se acostó sin comer también. Sí pasa. Porque el Señor permite esos espacios en nosotros. Más cuando nos tocan donde nos duele. Sí pasa. Y aquí eso es común. Cuando nos confronta con algo que no nos gusta, ahí que no dormimos. Claro. Y ahí es cuando tenemos que llevar las cosas al Señor. Y aquí somos especialistas en eso. Nos gusta eso no porque querramos, sino porque la cura de burro es la que sana la llaga. Entonces, dice aquí, mire lo que dice el Salmo 4:4, dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama y callad. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con Génesis y uno muchas veces es mucho más lo que uno piensa que lo que uno de verdad habla. Hay gente que no habla, pero lleva la cabeza sin ni un cicupo. Pero también es más. Por supuesto. Por eso es que uno tiene que aprender todas estas cosas. Ahí es donde yo tengo que analizarme con respecto a la rencilla, porque eso a mí me ataca. Debo enseguida hacer un historial mundano de mis antecedentes y rechazar todas esas cosas, para que yo pueda ser curado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio para que mi alma se convierta? ¿Cuál es el principio para que mi alma se convierta? ¿Cuál es ese principio? Porque usted sabe que uno nace de nuevo y mi espíritu se convierte, ¿verdad? Pero el alma no.
El alma no. El alma tiene un principio que está precisamente en el Salmo 19, ¿verdad? Y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué es lo que es? Cuando yo llego al Señor y comienzo a captar la palabra, es que hay gente que no se le convierte el alma, que tiene unas cosas que, aunque ha nacido de nuevo, tiene ciertas intransigencias porque su alma no se ha convertido. ¿Por qué su alma no se ha convertido? Porque no ha entendido los mandamientos, ni la ley, ni los preceptos. Los mandamientos son unas cosas, la ley otra cosa, y los preceptos también. Por eso ahí subí en el grupo lo que es precepto. Analícelo ahí lo que es precepto. Ahí lo subí en el grupo para que usted se dé cuenta de lo que es precepto. Porque los preceptos uno los da basado en lo que está en la palabra. Y hay gente que a los preceptos los rechaza. Los rechaza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bien, entonces nos podemos dar cuenta aquí, ¿verdad? Con el espíritu contencioso, pero allá también hay un requisito para el pastor, allá en Timoteo. Sí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar y sufrido, dice. Entonces, voy a ver si lo encuentro, que me lo sé, pero no me acordé de la cita. Entonces, así que la contención no es buena. Gloria a Dios. Estoy buscándolo aquí. Aquí en 2 Timoteo decía que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Debe estar ejempito. Tito 1:7, pastor. Ah, sí. No, ya. La palabra no pendenciero, eso también tiene que ver con... Sí, pero hay una donde dice que el siervo del Señor debe ser... Sí. Sí. Bueno, ustedes lo buscan allá, pero sí tengo no tengo la cita, pero el texto se dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar y sufrido, está ahí. Entonces, eso me da a entender a mí que si yo voy al ministerio, ya debo de haber corregido esas falencias como ovejas. Segunda de Timoteo 2:24, pastor. Segunda de Timoteo 2:24. Amén. ¿Qué dice? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino eso. amable para con todos, Ah, qué apto para trampa. enseñar, sufrir. Sí, eso me faltaba eso. Ese, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo debe de ser? Dice amable de vez en cuando. O sea, oiga, impresionante esto. Todo es todo. Sí. Todo. O sea, y ¿sabe por qué? ¿Por qué esto se da de esa manera? Porque hay gente que no es fácil para uno tratarlo. Hay gente que es complicada. Uno se le mete por aquí, no, pero no, se le mete por acá, y es, mejor dicho, es más resbaloso que un moncholo. Y a veces nada más son amables con los de la iglesia donde se congregan, con los de la otra doctrina de otro lugar, nada. Sí, o sea, es algo de mucho cuidado.
de mucho cuidado. Entonces, ahí en este texto nos podemos dar de cuenta enseguida que las personas primero deben de ser procesadas dentro de la iglesia. Ese es uno de lo que le comencé a hablar, de lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque yo salí con todas estas falencias, todas las tenía yo. Yo no sé ni cómo yo estoy en el pastorado a estas alturas de la vida, porque al comienzo hice mucho daño en muchos aspectos. Vea, es que yo al que le digo a Carlos Villanueva allá en Valledupar, estuve a punto de jalarle el pelo. Dice, es que me hubiera dicho una palabra más y lo hubiera jalado. Porque yo estaba ahí, él riéndose, sino que él me miraba y se quedaba reír, donde me hubiera puesto cara como una amiga por ahí, yo no sé qué hubiera pasado. ¿Cómo es? Porque le estaba hablando de algo, de un pecado, y él sí lo reconocía, pero riéndose y riéndose, porque como que notaba que yo estaba así como un poco molesto. Y la verdad, esos son errores. Yo eso hoy reconozco, porque dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser amable para con todo, dice, apto para enseñar. Y después dice, y sufrido al final. Apto para enseñar. Claro. La ira te lleva a eso. Claro, que fíjese usted, por eso dice que debe estar apto para enseñar. Y este acto para, usted se ha puesto a pensar por qué debe ser apto para enseñar. Usted se ha puesto a pensar por qué es apto, por qué debe ser apto para enseñar. Porque no todo el mundo tiene la vocación o la... Primero, Mateo, porque él tiene que ser ejemplo. Y segundo, porque no es fácil que alguien se pare ahí a enseñar y alguien desde aquí esté con la cuestión llevando contraria. ¿Entiende? Usted no puede perder los estribos a la hora de enseñar. Usted tiene que ser apacible. La respuesta puede estar en el 25, en el versículo que sigue. Por eso, exactamente, el 25, el contexto aclara. Pero lo que dicen es, tiene mucha razón en que uno, ¿verdad? Debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento del que maneja el tema mejor que yo me hace que me dé ira y yo no le puedo resolver, y eso me hace llenar de enojo. ¿Por qué? Porque por eso es que debe ser apto para enseñar. Porque el que va a enseñar le pueden hacer lo que sea, pero él, como está seguro de lo que está diciendo, no hay ningún problema. Pero como no tiene la capacidad, como dijo el hermano, de enseñar, entonces se va a enojar con el interlocutor y le va a decir esto y esto. Entonces, por eso es que debe ser apto para enseñar. Y lo otro, que ahí hay una coma, dice, y sufrido. Una persona que haya pasado por desprecio, por menosprecio, por vergüenza. Porque hay ocasiones en las que usted teniendo la razón, en la que yo teniendo la razón, quedó en ridículo, quedó en vergüenza. Entonces eso es sufrir uno, esas cosas. Usted sabe lo que es que yo esté seguro de lo que estoy diciendo y me digo que va, tú eres un loco. O sea, esas son cosas que se sufren, porque uno se queda callado y me dijo loco. Y yo estoy seguro que de lo que estoy diciendo es bíblico y es verdad. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Que si esa persona no está seguro, ¿verdad? Por eso el texto antes de hablar de sufrido dice, sino que debe ser amable. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ya nos damos cuenta que la preparación que yo debo de tener para no ser una persona contenciosa debe ser que yo debo ser cuidadoso y saber la palabra, porque hay gente que no sabe, entonces con su manera grosera, hostil y hosca, entonces quiere convencer a los demás y no es así. Nosotros vemos que eso es común en las iglesias de las doctrinas falsas y de las doctrinas herejes. Uno sabe que eso es común, pero no debe ser común en nosotros. Lo que tenemos el Espíritu Santo no debe ser común en nosotros, sino hablar. Mire, en la reunión que tuve con la pastora, hubieron cosas muy fuertes. Y yo, la expresión que siempre le decía, eres infantil. Y hubo un momento que le dije, pastora, párese.
Entonces, eso lo he aprendido, porque eso no es fácil con las escenas que uno está viendo en el momento. Y ahí es donde se necesita esto. Ahí es donde se necesita ser amable para con todos. Eso es, vea, esa acción es tremenda. Por eso es que aquí cuando va a comenzar a hablar, el apóstol Pablo a Timoteo dice, un obrero aprobado, recuérdales esto, le dice en el 14, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Que no contiendan sobre palabra. Entonces, fíjese usted el cuidado que uno debe tener, que no contiendan acerca de palabras, porque eso no edifica. Las contiendas lo que genera es un sinsabor grave a quienes nos están escuchando, porque tiene que haber una persona que sobresalga en la enseñanza, y si no, no sé. Y ustedes ven que solo Jesús, ellos son típicos para este tipo de cosas, porque ellos lo que quieren generar es una incertidumbre y aires de grandeza doctrinal que no tienen. Porque el que tiene doctrina y tiene conocimiento de la doctrina, ¿cómo debe ser? Amable para con todos y sufrido. Amén. Ahí hay uno en la página que siempre nos habla ahí, Chaverra. Y Chaverra ha sufrido, y eso no era un hombre de discusión, era un maestro, es un maestro, y él no era de discusión. Y nosotros, los que son maestros, los que son sufridos, y los que son amables en pecadores, no deben ser de discusión. No siempre el que alza la voz tiene la razón. Amén. Gloria a Dios, por fuerte que lo hacemos. Sí, Señor. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que en esta parte, eso nos afecta, y es el cuidado que yo debo de tener. El espíritu contencioso yo lo debo descubrir y darme cuenta. Eso es lo que habla el salmista David cuando dice, líbrame de los errores, de los que me son ocultos. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, eso tiene que producir vergüenza, y esa vergüenza debe de traer un arrepentimiento en mi vida. Debe de traer un arrepentimiento en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que tengo el espíritu contencioso, precisamente el salmista dice, líbrame de mis errores y de los que me son ocultos, precisamente porque lo que va a tratar de hacer el Espíritu de Dios en ti y en mí, si yo he nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, es darte cuenta de eso. Entonces, uno ve que hasta en este entrenamiento para el pastorado, cuando uno tiene grandes opositores delante de uno, ¿qué debe de hacer uno? Ser amable, apto para enseñar. Ahí es donde uno debe tener la claridad para enseñar. Por eso es que cuando una persona se siente derrotado, alza la voz, ¿ya?, para que se escuche su voz, para tratar de, con su gritería, derrotar a quien tiene la razón, optando quizás más adelante por un puño santo. Entonces, esas son cosas que uno debe de evitar, ¿verdad? ¿Cómo lo evito? Siendo amable para con todo. Y dice, y el texto da una explicación profunda en el 25 en el contexto. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ya sabemos que este tipo de debate, de contienda, son bíblicas, porque dice por si quizás. Dice un adverbio de duda, por si quizás Dios le conceda que se arrepiente para conocer la verdad. Es estando usted apto para enseñar y hablándolo con claridad, no garantiza que esa persona reconozca la verdad que tú le estás diciendo. Aún teniendo usted la noción,
porque con mansedumbre corría lo que se ponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Dios le conceda que se arrepienta. Eso no significa que las palabras que usted está dando, por muy claras que sean para con aquella persona, eso va a hacer que lo lleve al arrepentimiento. No, es Dios que le da ese privilegio. Nos ha dado ese privilegio a todos nosotros. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Entonces ya sabe usted que usted no puede entrar en ese tipo de contención. Usted no puede ser el hacerme reír en un debate de eso, que usted es un ridículo, una ridícula, a ponerse o a ponerme yo a debatir con una persona de esa en la que no se va a poder. Entonces entramos en un espíritu de contención ahí que no va a dar un buen resultado. Pastor, la palabra dice que tampoco debemos corregir al necio y al impío, porque nos agarramos a frente. O sea, tenemos que saber quién está delante de nosotros. Ayer me encontré un señor por allá que yo estaba y me dijo unas cosas que él mismo se delató porque no se congrega. Porque normalmente cuando alguien no le dice esta cosa a uno, uno tiene que ser ejemplo en la casa y uno tiene que ser ejemplo en la calle. Uno nada más no puede ser evangélico en la iglesia. Y me empezó a decir que él no se congregaba, pero él creía en Dios. Le dije, usted me acaba de decir por qué no se congrega. Porque normalmente alguien no te dice esas cosas. Entonces, o sea, me quiso entender que él tenía el conocimiento y que él sabía lo que hacía. Yo no me voy a poner con él. Claro, porque no sabe lo que está haciendo. Yo no me voy a poner con él. Yo lo escuché y te dije, Y la Biblia también dice: a los que persisten en pecar, corrígelo delante de todos. Entonces, no todas las veces que uno confronta a una persona que quiere sabotear a uno está equivocado o está pecando, sino simplemente es la manera como uno afronta los errores. Porque eso tiene una línea también bastante Claro, delgada, debe pastor, haber porque un dice que uno balance. debe contender también ardientemente por la fe. O sea, que pero eso con es... misericordia, tiene que haber fruto del Espíritu, porque si no se va a ver esa persona como que Sí, es que la defensa de la fe debe ser una responsabilidad de todos, pero hay que saber cómo se hace. Además, las confrontaciones en público que está diciendo la pastora es para la iglesia. Eso no es para cualquier persona que nos encontremos en la calle. Eso es para lo de la iglesia. Las confrontaciones nosotros vemos cuando se ocurrió allá en Gálatas capítulo 2, fue Pablo con Pedro. Por lo menos a mí hay ministerios que me han hecho preguntas de lo que ellos hacen. Sí, las de Yo le siempre. digo- Yo le digo, ¿quieres que te responda para aprender o para contender? Y una vez quedan frenados. Porque si es para aprender, yo te respondo. Si es para contender, no estoy ocupada. No, yo le digo, estoy ocupada. Entonces, las contiendas se generan. O sea, ¿qué causan las contiendas? Ya nos damos cuenta que ese tipo de debates generan contiendas, las van a generar. Entonces, ya yo tengo, y es lo que dice Leane también es muy importante. ¿Por qué? Porque uno los confronta al decirlo, para aprender o para contender. Y si es para contender, me voy a comer un bole aquí donde Lenín o donde la hermana Margot. Yo un tinto, o sea, estoy ocupado ahorita, me voy a comer un pan de ese bueno, porque ahora hay pan malo también. ¿Sabes? Otro que debe de evitar, un poquito así, C, ABCD, la ira. La ira, ese es otro causal de las contiendas. Y esta es que si es, esto es una mecha con detonante, es un TNT porque la ira, mejor dicho, el espíritu contencioso es, pero la ira no, porque la ira es muy fuerte. La ira es fuerte. Es más, la Biblia dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Eso lo adelanta. ¿Por qué? Porque siempre que usted y yo nos airamos, no hay justicia de Dios.
Una persona con ira no puede decir, bueno, voy a tomar esta decisión. Eso es un error. Usted está con ira, usted tiene que apaciguarse, usted tiene que amansarse, usted tiene que irse allá al Señor y decir, Señor, ayúdame, amásame, Señor. ¿Por qué? Porque si va a decir, no, yo ahorita en estos momentos estoy así y ahora voy a decir, no haga nada, no haga nada. Acuérdese, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es que no puede cumplir la palabra porque es que está No, tomando la carne. por supuesto que no la puede cumplir porque Dios no le está respaldando. Cada vez que actuemos con ira no hacemos nada bueno. No hacemos nada bueno. Amén. Proverbios 19:22. Amén. ¿Qué dice? 22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces, ¿ah? Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Porque uno muchas veces debe de aprender que uno debe de estar en contentamiento, es decir, contento es sentirse bien. ¿Ah? Cuando yo digo yo estoy contento, que no es una palabra común, la palabra común es feliz, la común es la feliz, pero cuando yo digo estoy contento, que el burro murió en un convento. Yo, ¿verdad? Cuando digo que estoy contento, ¿verdad? La gente va a decir, está alegre, está feliz. Entonces, el contentamiento es vivir en un estado de relax. El contentamiento es vivir en un estado de conforme, no conformidad. Conforme con lo que tiene. La conformidad es aceptar los estados graves. O sea, o sea, conforme. Sentirse satisfecho. Amén. ¿Está entendiendo? La ira, no le busqué hasta porque la ira tiene cantidades de textos. Y yo hablo bastante de la ira. Pero usted sabe que la ira es mala consejera. La ira es, lo dejé de último porque es uno de los más graves detonantes que generan las contiendas. Porque la ira nos deja muchas veces sin piso de reflexión frente a la razón y el derecho que tienen muchas veces los demás. No podemos muchas veces reflexionar con claridad y analizar porque la ira nos desmonta todo. La ira nos quita el buen comportamiento. La ira nos quita la educación, el buen diálogo, las buenas palabras. Cuando tenemos ira, se nos salen términos que no son adecuados ni correctos. ¿Por qué? Porque la ira te ha tomado. Porque en la ira yo no puedo actuar. La ira es para que usted enseguida saque el candado y bote la llave y más tarde la busco. ¿Por qué? Porque la ira te va a hacer daño. Yo que fui... Pues todas las tenía, todas las 18 aquí las tenía y un poco más. Y cuando a mí me daba ira, ¿verdad? La ira, vea, yo, en la ira también uno, en su pensamiento, saca cosas de orden, que no son correctas en el sentido que la ira te lleva a ir pensando cosas malas en el momento. El diablo tiene que aprovechar ese momento tuyo. Ese momento mío en la ira, los demonios se vienen, toda esa cantidad se vienen enseguida en la ira y se actúa. Y a lo extremo que lo puede llegar es a matar, mátalo, porque si lo deja vivo no sirve, mátalo. Entonces, eso es así. ¿Sí? Entonces, fíjese usted, ya en la ira después viene un espíritu de muerte, viene espíritu de venganza. O sea, la ira no llega sola, ella llega con su gente acompañada para hacer daño. Por eso es que la Biblia que aconseja que en la ira del hombre no obra la justicia. Y también dice, airao, pero no pequéis, y no se ponga el sol vuestro enojo. Es decir, si te da ira, que se te pase rápido, que sea un alcacéser, que sea una sal de fruta esa ira, pero no que te acuestes pensando, mañana no voy a traer para la comida. Y la otra dice, mañana no voy a hacer comida. Entonces, todos pasan hambre porque ni el uno trae ni el otro cocina. Fíjese usted las cosas que pueden pasar. Lo que cogen ira
Claro, entonces lo más aconsejable es lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pecáis. No, no haga nada. Le dio ira, no haga nada. No haga nada. Así. Váyase de ahí, ¿ah? Se tira una cosa, por ejemplo, Yaina ya me dijo, yo le dije algo el sábado y pues yo tiro y ella dice que ella me dio mami, en el instante me dieron ganas como de dar un puño al espejo. Pero vine y me tiré a la cama y me puse a meditar y a pensar y fue y me abrazó y me dijo, ¿verdad? Ay, porque como ella me dice, mami, usted como yo le dije algo y siento que le dolió, le dio rabia, me dio hueso. Que mejor no me contestó. Exactamente. Eso es, mientras haya ese cumplimiento bíblico, Dios lo va a respaldar en cualquier persona. Pero los que han actuado, ¿cuáles son las consecuencias? El cementerio o la cárcel. Ya lo hemos visto que las personas en un acto de ira han hecho cosas que lo han lamentado toda su vida. Por mencionar esos dos nada más, pastor, porque a veces trastornamos nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos. Sí, no. Por eso, porque hay casos de ira que ocasionan en el niño, en la niña, una psicopatía. Se vuelven psicópatas. Un acto de ira sobre el niño, sobre la niña, causamos ese tipo de daños. Porque el problema no es que usted corrija, el problema es que tú lo hagas con ira. Y como en la ira no obra la justicia de Dios, usted no está corrigiendo. Usted está perdiendo su tiempo. Si usted llega y coge a su hijo y ¡pah!, le pega una cachetada, perdió. Usted está sembrando odio, está sembrando rencor, está sembrando de todo porque usted no está corrigiendo. Usted se está aprovechando de su autoridad para hacer ese daño a ese niño, a esa niña. Porque ¿qué es lo que manda la Biblia? Esteban lo leyó. ¿Cómo hay que hacerlo? Corregirlo con vara. Entonces, eso no dice pégale una patada, una trompada. Eso no lo dice la Biblia. Bien, dejamos hasta ahí. Y temprano, con vara y temprano, pastor. Sí, no es a las 4 de la mañana, sino que estando pequeño. Y no se vaya a despranochar. Porque después el que no llore sea uno. Sí. No sea uno que llore como este viejito que no pueda corregir. Sí, es que la corrección, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta, instruye. O sea, la Biblia habla de varios modelos de educación y de corrección al niño, no solamente es vara. Hay instrucciones que van a ayudar al niño, porque yo no siempre corrijo con vara. Hay unos modelos de educación que la Biblia da, que yo al decir instruye al niño en su camino, instruye, esta instrucción es una palabra plural, y en sus caminos plural. ¿Eso qué significa? Que es en la formación de la vida que tú vas a educar al niño y no que precisamente tenga que andarle pegando a toda hora. Eso, ¿cómo le voy a pegar si no lo instruí? Claro, entonces el que necesita es que le peguen a uno los hijos, aunque eso no es lo correcto, ¿no? Y eso fue lo que hizo esta historia, ya cierro.